En 1984, 5 testigos señalaron a Thomas Hainsworth como un agresor en busca de captura. Lo identificaron en fotografías y en una rueda de reconocimiento. Pasó 25 años en prisión. En 2009, una prueba de ADN consiguió liberarlo. Hainsworth era inocente. Años después, en un laboratorio de psicología, una mujer pide perdón a su tía por haber tirado una ponchera encima de sus padres el día de su boda. Un accidente que nunca ocurrió. Y aún así, el recuerdo era absolutamente real para ella. ¿Cuántos de tus recuerdos no ocurrieron como piensas? Los recuerdos cambian, incluso cuando jurarías que son fieles a la verdad. En 2002, la psicóloga Kimberly Wade realizó un experimento que hoy aún nos cuesta creer. Cogió fotografías reales de la infancia de varios adultos, como cumpleaños, excursiones o vacaciones familiares, y los citaron para que explicaran qué recordaban de esos momentos. Una fotografía en concreto les causaba curiosidad. En esa imagen aparecían de niños con su familia dando un paseo en globo aerostático. Cuando veían la imagen por primera vez, dudaban y no conseguían recordar del todo ese día. Pero en entrevistas posteriores algo empezó a cambiar. El recuerdo volvió a su memoria. Eran capaces de recordar detalles como la sensación de altura, el viento o los paisajes. Lo curioso es que ese recuerdo nunca existió. Nunca montaron en ese globo. La fotografía había sido manipulada. Lo inquietante es que bastaron 3 entrevistas y una duda razonable. El cerebro no archiva los recuerdos con una etiqueta que diga esto ocurrió y otra que diga esto lo imaginaste. Guardamos imágenes, fragmentos de experiencias, y cuando una de esas escenas se activan una y otra vez en tu cabeza, cada vez nos resulta un poco más cercana. Deja de sentirse como algo que pensaste y empieza a sentirse como algo que viviste. Wade no fue la primera en demostrarlo. A mediados de los 90, Elizabeth Loftus y Jacqueline Pickrell ya habían conseguido que adultos recordaran haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños. Un evento creíble para ellos, pero falso. Poco después, Hyman, Husband y Billings lograron algo similar: convencer a algunos participantes que siendo niños habían derramado una ponchera en una boda encima de los padres de la novia. Al principio lo negaban, pero después empezaban a reconstruir la escena. No todos caemos y no cualquier historia funciona. Cuando se usan fotografías trucadas, la implantación parcial llega hasta el 50% de los participantes. En otros experimentos, sin pruebas físicas, el ratio baja hasta el 25%. Que la historia sea posible para nosotros es clave, y la repetición es la gasolina que termina construyendo el recuerdo en nuestra cabeza. Bajo ciertas condiciones, el cerebro puede integrar una ficción coherente como parte de su biografía. El problema es que fuera del laboratorio nadie nos dice qué recuerdos son reales y cuáles empezaron como una sugerencia. En 1984, en Richmond, 5 testigos señalaron al mismo hombre, Thomas Hainsworth. Lo identificaron en fotografías, lo identificaron en una rueda de reconocimiento y lo señalaron en el juicio. Pasó 25 años en prisión. Décadas después, una prueba de ADN desmontó aquella certeza colectiva. Hainsworth era inocente. ¿Cómo pudo ocurrir? En esa época Richmond estaba en alerta. Se buscaba a un sospechoso peligroso. Las víctimas fueron expuestas a fotografías y ruedas de reconocimiento donde el procedimiento no era de doble ciego, es decir, que quien dirigía la identificación sabía quién era el principal sospechoso. Una primera identificación refuerza la siguiente, y cuando un testigo recibe una validación implícita, como un gesto, un bien hecho o un refuerzo sutil, su confianza puede aumentar y su precisión puede disminuir. El rostro parecía encajar en lo que se esperaba de los testigos y una vez que la historia adquiere coherencia, la memoria tiene tendencia a alinearse con ella. No es un caso aislado. En Estados Unidos, el 69% de las exoneraciones basadas en ADN incluyen identificaciones oculares erróneas, personas señaladas por alguien que estaba convencido de lo que había visto. Son casos donde al menos existe un recuerdo inicial, algo que ocurrió, aunque se haya distorsionado.
Pero hay casos donde la historia se vuelve más confusa. En 2006, en Wisconsin, un adolescente llamado Brendan Daisy fue interrogado durante horas sin la presencia de un abogado. Los investigadores le repetían que ya sabían lo que había ocurrido, que solo necesitaban que él lo confirmara, que sería mucho mejor para él si colaboraba. Al principio lo negaba todo. Después dudaba y horas más tarde empezaba a completar las frases que los agentes habían iniciado. Era capaz de describir escenas que no se habían mencionado antes y asentía cada vez que le sugerían nuevos detalles. Años después, su interrogatorio se convirtió en parte del documental Making a Murder, que produjo Netflix. Todo lo que aporta este documental nos hace pensar que Brendan era inocente. Did you? Huh? Not really. What do you mean, not really? I think that's my head. La confesión puede parecer incomprensible, pero la clave está en el proceso. Cuando una historia se repite una y otra vez, la mente empieza a trabajar con ella, a completarla, a ordenarla, hasta que deja de sentirse como algo ajeno y empieza a sonar como algo propio. No es un caso aislado. Durante décadas en Estados Unidos se utilizó ampliamente una técnica de interrogatorio llamada método RAID, basada en la confrontación directa, en la presión psicológica y en la premisa de que el sospechoso es culpable de antemano. En algunos países estas prácticas han sido prohibidas precisamente por el riesgo de generar confesiones falsas. Horas de interrogatorio reducen la capacidad de pensar con claridad, la fatiga erosiona la resistencia, la autoridad pesa, y cuando una versión se repite una y otra vez, estabas allí, lo hiciste, sabemos que fuiste tú, el cerebro empieza a trabajar con esa hipótesis, empieza a visualizarla en su cabeza para poder responder, intenta organizarla para que tenga sentido. Algunas personas especialmente vulnerables como jóvenes, individuos con discapacidad intelectual, alta sugestibilidad o necesidad intensa de aprobación pueden acabar incorporando esa narrativa como propia. No porque quieran mentir, sino porque la mente busca coherencia con la información que recibimos del entorno. El problema es la propia arquitectura del recuerdo. Podríamos consolarnos pensando que todo esto ocurre bajo condiciones extremas y con técnicas cuestionables, porque si el problema son los demás o el contexto, nosotros estamos a salvo. Esa es la siguiente ilusión. En 1995, los psicólogos Henry Rodinger y Catherine McDermott publicaron un famoso experimento. Repitámoslo juntos. Escucha estas palabras con atención. Descanso, almohada, noche, sueño, cansancio, soñar, manta, siesta, bostezo, roncar, despertar, cama. Ahora quiero que recuerdes todas las palabras que puedas. Muchas personas añaden una palabra evidente. Dormir. Tiene sentido porque todas las palabras giran alrededor de esa idea, pero hay un problema. En ningún momento se menciona la palabra dormir. El experimento nos muestra cómo nuestro cerebro no almacena cada palabra como si fuera una grabación literal. Captura el significado, captura una especie de hilo invisible que conecta todas las piezas. Los psicólogos llaman a ese hilo conductor gist. Es la esencia de la información. El cerebro prioriza la esencia de lo que ha ocurrido y esto nos permite entender el mundo con mucha más rapidez. Pero esa rapidez tiene un precio. Cuando volvemos a un recuerdo, rellenamos los huecos con lo que mejor encaja en la historia. Y a veces, al hacerlo, sacrificamos precisión. Dormir encaja perfectamente y por eso aparece. Y aquí no hubo presión de nadie. El cerebro fabricó ese recuerdo porque la historia tenía sentido. En 1974, la psicóloga Elizabeth Loftus junto a John Palmer mostró a varios grupos de personas un vídeo de un accidente de tráfico. Era el mismo para todos. Después, les hizo una pregunta trivial.
a qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron. A otro grupo se les mostró el mismo vídeo y se les hizo la misma pregunta, pero cambiando una sola palabra. ¿A qué velocidad iban los coches cuando se tocaron? El vídeo era exactamente el mismo. Quienes escucharon estrellaron dieron velocidades mucho más altas. Una semana después ocurrió algo todavía más sorprendente. Cuando se les preguntó si habían visto cristales rotos en el accidente, muchos dijeron que sí. El vídeo nunca mostró cristales rotos. Una sola palabra había cambiado el significado del evento. La necesidad de construir significado no solo distorsiona recuerdos, también explica por qué algunas memorias parecen imposibles. El campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen es famoso por una habilidad que parece sobrenatural. Puede observar la posición de varios tableros durante unos segundos y reconstruir después la colocación exacta de las piezas con una precisión sorprendente. Es más, hay varios vídeos en los que le muestran posiciones de una partida histórica y es capaz de decir el año exacto y quiénes la jugaron. A simple vista, parece memoria fotográfica. Pero cuando los psicólogos han estudiado a otros grandes maestros con habilidades parecidas, han observado algo que no esperaban. Cuando las piezas están colocadas como en una partida real, los expertos recuerdan casi todo. Pero si las piezas se colocan al azar, fuera de las normas del ajedrez, su memoria cae al nivel de cualquier principiante. Carlsen no tiene mejor memoria que tú o que yo. Simplemente es capaz de ver algo que los no profesionales no somos capaces. Patrones. La memoria está diseñada para capturar el significado, la estructura, el patrón que da sentido a la escena, y aunque parezca extraño, es un mecanismo extremadamente eficiente. Porque cuando ese patrón es correcto, recordamos con una precisión sorprendente, y cuando el patrón cambia, también lo hace la calidad de nuestros recuerdos. Quiero que pienses dónde estabas cuando ocurrió ese gran acontecimiento mundial, ese que todo el mundo recuerda y que te sacudió emocionalmente. Muchas personas describen esos recuerdos con una seguridad absoluta. El lugar exacto, con quién estaban, qué estaban haciendo. Durante años se pensó que esos recuerdos eran especiales, tan intensos emocionalmente que quedaban grabados casi como una fotografía mental. Los psicólogos los llamaron recuerdos de fogonazo. En los 90, varios investigadores decidieron comprobarlo. Justo después de un gran acontecimiento público, pidieron a cientos de estudiantes que escribieran exactamente dónde estaban cuando se enteraron, con quién estaban, qué hacían y qué pensaron exactamente en ese momento. Meses después, volvieron a hacerle las mismas preguntas. Y meses después, otra vez. Lo que encontraron fue desconcertante. Los recuerdos cambiaban con el tiempo. Detalles que parecían firmes se empezaban a mezclar y se reorganizaban. La consistencia del recuerdo iba cayendo poco a poco. Lo curioso es que la confianza en sí mismos y en el recuerdo no cambiaba. Las personas seguían diciendo que lo recordaban perfectamente, como si hubiera sido ayer. La emoción del recuerdo no había protegido la precisión. Lo que había protegido era la convicción. La certeza absoluta en tu recuerdo no es garantía de exactitud. Así que cuando alguien dice lo recuerdo perfectamente, lo que está expresando es convicción, no necesariamente verdad. Imagina que presencias un robo en la calle. Todo ocurre en segundos. Más tarde la policía te pide una descripción verbal sobre el sospechoso. Intentas ser lo más preciso posible. La nariz era recta, los ojos los tenía algo hundidos, quizá una cicatriz cerca de la ceja. Días después te citan para una rueda de reconocimiento y ocurre algo contraintuitivo. Las personas que intentaron describir el rostro con palabras suelen reconocer lo peor que quienes no lo hicieron. Poner la experiencia en palabras cambió la forma en la que la recordaban. Los psicólogos llaman a este fenómeno verbal overshadowing. Las palabras reorganizan la experiencia y a veces al hacerlo distorsionan lo que recordamos.
Cada vez que contamos una historia sobre algo que ocurrió, no solo lo recordamos, también la reconstruimos para verbalizarla. Se vuelve maleable durante un breve periodo de tiempo antes de almacenarse de nuevo. Los recuerdos no permanecen intactos cuando los rememoramos. Es lo que se conoce como reconsolidación. Podríamos decir que recordar algo no es abrir un archivo, es más parecido a editarlo, y cuanto más lo recuerdas, más riesgo hay de que lo modifiques. La memoria es extraordinariamente eficaz para construir significado, pero construir significado no es lo mismo que preservar la verdad. Hay investigaciones sobre diarios personales que muestran algo muy interesante. Cuando las personas releen los diarios escritos años antes, muchas veces sienten que no reconocen a la persona que los escribió. No solo porque hayan cambiado, sino porque los recuerdos que tienen ahora de aquel periodo no coinciden con lo que escribieron en ese momento. No les han cambiado sus diarios. La memoria fue cambiando la historia poco a poco para que encajara con la persona que son ahora. La memoria no guarda el pasado exactamente. Construye una versión del pasado que tenga sentido con quién eres ahora. A primera vista podría parecer que tener una memoria perfecta sería una ventaja. Pero cuando los investigadores estudiaron a personas con hipermnesia autobiográfica, aquellas capaces de recordar con enorme precisión casi cada día de su vida, encontraron que muchas de ellas tienden a la rumiación compulsiva y les cuesta dejar atrás ciertos recuerdos. Es decir, que una memoria perfecta no siempre es una capacidad emocionalmente adaptativa. Y esa es precisamente la razón por la que funciona tan bien. Un cerebro que almacenara cada detalle literal de cada día podría tener problemas para orientarse en el mundo. Lo que necesitamos no es un archivo perfecto. Necesitamos patrones, significado, historias que nos ayuden a entender lo que vivimos. Por eso incluso los errores de memoria no son fallos aleatorios, siguen patrones. La memoria sacrifica precisión para ganar comprensión. Los registros externos importan. Un diario, una fotografía, una nota en el teléfono escrita en un momento concreto funcionan como pequeñas cápsulas del tiempo. No detienen a la memoria, pero ayudan a equilibrar lo que reescribimos. Entender cómo funciona el mecanismo cambia la forma en la que miramos nuestras historias y también las historias de los demás. El psicólogo John Gottman analizó durante décadas a miles de parejas sentimentales y encontró un patrón curioso. Cuando una relación empieza a romperse y llega a ese punto de no retorno, ocurre algo curioso. No solo cambia cómo vives la relación en el presente, también cambia cómo se empiezan a editar los recuerdos del pasado. Momentos que antes parecían felices se reinterpretan. Escenas neutras se vuelven negativas y la historia de la relación empieza a reescribirse para encajar con lo que la pareja siente ahora, confirmando una narrativa que hace que la ruptura parezca inevitable. La memoria no solo recuerda, construye una narrativa coherente con quién creemos ser en este momento de nuestra vida. Por eso tantas discusiones nacen de personas defendiendo recuerdos sinceros que simplemente fueron reconstruidos para encajar en identidades distintas. La memoria no fue diseñada para ser un archivo perfecto del pasado, fue diseñada para algo mucho más útil, ayudarnos a darle sentido a una vida compleja mientras la estamos viviendo.